La Bartopía, el lugar de la palabra. Episodio 4. Desde este episodio va a acompañarme una amiga en el podcast. También estudia teología. Con ustedes, Alexandra. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper bien también aquí, esperando que comencemos este nuevo capítulo del podcast que se viene bastante interesante. Qué bueno que estés bien. Sí, el capítulo de día se viene. Bueno, vamos a hablar acerca de las dudas y la fe. ¿Qué es una duda? Interesante pregunta, Rodrigo. Mira, la duda yo la definiría como un asunto que no nos permite llegar a una conclusión certera, ya algo que nos genera incertidumbre, algo que realmente nos impide conocer la verdad en forma plena. Y ahora yo puedo preguntarte, Rodrigo, ¿qué es la fe? Muy buena definición. La fe viene del latín fides y tiene relación con la seguridad, la confianza, ya sea en una opinión, en un dogma, en una doctrina. Y también tiene el otro sentido de creer en algo sin tener una sustentabilidad, una base en evidencia. Interesante la última definición que planteas, ya que te puedo hacer una pregunta a partir de eso. ¿Será que como cristianos la fe que nosotros ejercemos es así? ¿Es una fe sin base en evidencias? ¿Una fe tal vez que carece de sustento? ¿Una fe irracional? ¿Qué opinas tú? Bueno, la fe bíblica, la fe de la que habla en la Biblia, tiene que ver con una base, un sustento. En el caso de algunos personajes, como Pedro y Juan, en que ellos dieron razón de su fe en la experiencia, porque no podían dejar de hablar lo que habían visto y oído en el libro de Hechos, cuando son llevados al concilio de Jerusalén. Así es. Y es justamente por este mismo error tal vez que de pronto se tiene respecto a la fe, que esta no es bien comprendida por el resto de las personas. Sin embargo, me gustaría que comenzáramos hablando de las dudas. ¿Quién no las ha tenido alguna vez? Dudas que abarcan un sinfín de temas. Por ejemplo, dudar de qué es lo que vamos a escoger para vestir hoy día, para cenar tal vez. Dudas más importantes como la carrera que vamos a seguir o sencillamente tenemos duda o incertidumbre respecto al futuro. Pero ahora, ¿quién no ha dudado respecto a su fe? Yo creo, Rodrigo, que seríamos tal vez poco honestos si no concluyéramos ambos en que en algún momento hemos dudado al menos en un aspecto. ¿Qué opinas tú? Exacto, sería poco honesto. Yo la verdad dudé acerca de la veracidad de la Biblia, de que fuera realmente inspirada por Dios y no fue algo decidido por unos cuantos hombres en un concilio. Y esa fue mi duda, no en tanto tiempo. Y después la resolví estudiando más. Y lo que yo no hice, y creo que debía haber hecho, fue haber preguntado a alguien que sabía más y haber resuelto la duda en ese momento. ¿Y tú, Ale, qué dudas has tenido? ¿Cómo ha sido tu experiencia? La verdad es que yo he dudado sobre diferentes cosas, pero creo que una de mis dudas como más grande que yo generalmente intentaba acallar cuando tenía también, no sé, era como preadolescente, puede ser, era si realmente tenía sentido todo lo que decíamos creer como adventistas. Por ejemplo, yo pensaba, ¿y si tal vez Dios no existe? ¿Y si tal vez estamos esperando en vano que Cristo vuelva? Y todo ese tipo de cosas me cuestionaba. La verdad es que, claro, también así como tú, tal vez debía haber ido con alguien que supiera un poco más, pero es un tema que uno debe resolver personalmente. Esa es mi postura, al menos con mis dudas así fue. Ya porque tal vez alguien que sabe más de conocimiento más técnico, más racional, más teológico, te puede orientar con algunas cosas, pero no puede hacer que tú desarrolles una fe viva, ¿ya? Que no puede desterrar totalmente la duda, y eso es algo que solo Dios puede hacer. Ahora bien, ¿cómo crees tú que podemos resolver nuestras dudas? Es muy cierto lo que tú dices, porque si no estaríamos viendo de la fe de otra persona, de sus conocimientos, una fe de segunda mano. Y yo creo que tiene un rol importante en la oración. Y no esa oración de, eh, hola Dios, gracias por tal cosa, porque me cuidaste. No, una oración, una conversación con Dios, un diálogo. Decirle, Dios, yo no entiendo esto, ayúdame para poder
investigar, preparar mi corazón, mi mente para poder estudiar este tema. Y yo creo que ahí sería bueno buscar información leyendo la Biblia o leyendo un libro sobre el tema, un libro cristiano, porque las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. No podemos encontrar de esto en Google, porque en Google lo más común es que tú vas a encontrar, o en YouTube, respuestas, por ejemplo, contrarias a Dios, que te van a fomentar la duda. Porque si somos honestos y hemos orado y realmente queremos resolver esta duda, yo creo que deberíamos tratar de buscar la respuesta, no generar más preguntas. ¿Cómo lo ves tú, Ale? ¿Qué otro consejo podrías dar? ¿Alguna opinión? Perfecto. De hecho, me causa mucha curiosidad eso que mencionas respecto a la oración. Porque ¿quién no ha orado de esa manera? Oración GP le escuché una vez a un pastor. Te agradezco por, te pido por. Eso no es una oración tal vez lo más sincera o lo que desea Dios que nosotros tengamos con Él. No es una comunicación real. No quiere decir de que esté mal agradecer, de que esté mal pedir, de que esté mal hacerlo en ese orden, para nada. Eso es una forma en la que nos han enseñado tal vez a dirigir un poco más nuestras oraciones. Sin embargo, tenemos que comer alimentos sólidos no solo con la palabra de Dios, sino también con la oración. Personalmente, comprender esto me ha ayudado muchísimo. Y algo que podría aconsejar es la honestidad. La honestidad primero con uno mismo. Ya no sirve de nada que uno tenga una duda y se niegue a aceptarla y se niegue a tal vez pensar en ello porque, pucha, soy cristiano y no debería estar dudando a estas alturas de mi caminar cristiano en este punto. ¿Ya? Por tanto, al ser honesto con uno mismo, solo de ese modo vamos a poder ser honestos con Dios y entregarle eso en oración. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros salir de esa rutina de oración? ¿Cómo podemos hacer una oración extraordinaria? ¿Cómo podemos realmente derramar nuestra alma al Señor, aunque esta oración esté llena de dudas? A modo personal, un libro que me ayudó muchísimo para poder acudir a Dios de ese modo, de forma mucho más natural y sincera, a poder hacer realmente de la oración una conversación con Dios, fue el libro Si mi pueblo orara, de Randy Maxwell. En este libro se plantean diferentes conceptos, pero totalmente revolucionarios respecto a la oración. Hay una cita, de hecho, que habla de cómo nosotros vamos a creer que la oración que uno hace, por ejemplo, lavando la loza, o la oración que haces cocinando, o la oración que haces, no sé, lavándote los dientes, va a ser o sea, va a ser menos importante que la oración que haces sobre tus rodillas antes de dormir. Ya, y eso realmente comprenderlo es, pero sí, tremendamente significativo, porque ahí te das cuenta de que la oración es mucho más que todo lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora. Y es mediante la oración que nosotros podemos acudir a Dios con un corazón sincero que no esté encubriendo nada y que le pueda manifestar plenamente sus dudas. Cuando le comentamos nuestras dudas al Señor, Él se va a encargar de poder resolverlas. Sé que esto suena un poco ambiguo tal vez para los que nos están escuchando. Sin embargo, no hay verdad que sea más evidente que esto. Cuando Dios ve un hijo suyo que tiene dudas, Él le envía una respuesta que llega mucho más temprano que tarde. Y solo a modo de poder ejemplificar esto que digo, bueno, yo le planteé al Señor hace yo creo que ya más de un año, una duda que tenía respecto, por ejemplo, a un tema súper controvertido, sobre todo en este tiempo para el adventismo, que es la Trinidad o la deidad de Dios. ¿En qué consiste esto? Y se lo planteé en oración. Recuerdo que estaba colportando en ese momento en Santiago y me encontré con una persona testigo de Jehová que me habló mucho y me interesé mucho en el tema. No dudé específicamente sobre la divinidad de Cristo ni cosas por el estilo, pero sí me hizo querer averiguar más. Y en el camino, investigando más, me empezaron a surgir más dudas. Sin embargo, le derramé mi alma al Señor contándole todo lo que me estaba haciendo dudar en cuanto a ese tema. Y él me llevó a estudiar el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan. Y no puedo describir la bendición que fue para mí poder estudiar este maravilloso libro, que finalmente me aclaró muchas de esas dudas que yo tenía. Claro, así como tú dices, debería ser nuestra oración. Y también es importante lo que mencionas de ser honesto con nosotros mismos. No debemos reprimir nuestra duda, sino que ser sinceros y contarle al Señor y hacer algo. Por ejemplo, uno ora para que le vaya bien en la prueba y después estudia. Del mismo modo,
debemos orar para que Dios nos ayude, como siendo sinceros, derramar nuestra alma, y después ir a algo como lo que hiciste tú, leer el Evangelio según San Juan para resolver esa duda sobre la divinidad y la Trinidad. Entonces, en resumen, nuestra fe debe estar basada en evidencia. Así es, nuestra fe debe estar sustentada en evidencia, porque es esto lo que plantea la Biblia. Si te fijas, por ejemplo, en el camino de Maús, dos de sus discípulos iban rumbo allá cuando Cristo se les aparece después de su resurrección. ¿Y qué hace cuando llega? ¿Obró un milagro tremendo a sus ojos solamente para demostrar que él efectivamente era el Mesías resucitado? No, si te fijas, lo que hace es mucho más sencillo pero totalmente significativo. Los lleva a estudiar la Biblia. Y Jesús no reveló su identidad hasta que ellos mismos no estuvieran convencidos por este peso de la evidencia bíblica de que Él era el Cristo, de que Él había resucitado. Y ahí recién pudieron reconocerlo. Ahora te pongo otro ejemplo. Imagina que comienzas a tener fiebre, que comienzas a tener tos, dolor de garganta y dolor de cabeza. Y además, desde ayer que te comenzó un dolor muscular muy fuerte en la espalda. Vas al médico, te encuentras en la sala de urgencia, te llaman y cuando comienzas a hablar con el médico comentándole lo que sentías, el médico te confiesa que es cristiano, hace una oración por ti y después de examinarte se va y te deja un ratito en la sala solo. Cuando vuelve, te dice, ¿sabes qué, Rodrigo? Oré por ti y me vino un sentimiento de que vas a estar bien. Vas a estar bien, así que no, esto no debe ser nada para preocuparse, así que vete a tu casa. Espera, ahora, ¿qué se te vendría a la mente? Considerando, por supuesto, de que estamos en medio de una pandemia, de que esos síntomas son de coronavirus, ¿qué es lo primero que tú pensarías? Pensaría que ese doctor está loco, que uno tiene coronavirus, que por lo menos debería, no sé, hacerme un examen o hacer cuarentena preventiva, pero como que, claro, ese caso, si un doctor me dijera eso, en esa situación yo diría que está mal, algo le falta un tornillo, no sé. Exactamente, no sería para menos de pensar algo así. Y ponte en el caso de que unos minutos más tarde llega otro doctor a atenderte. Tú no te quedaste conforme, pediste una segunda opinión y llega otro doctor a atenderte, te examina, te ausculta los pulmones, te revisa la garganta, y te manda a que te tomen un test PCR y al día siguiente te llega el resultado y te dicen lo que usted tiene es COVID-19. Prescriben algunos medicamentos, te envían a hacer cuarentena, te están chequeando constantemente, por lo que te embarga después una sensación de mayor seguridad. Lógicamente después sientes mayor certeza, seguridad, tienes fe en, en que el diagnóstico es correcto, ¿ya? Pero ahora, este sentimiento de seguridad, de fe, ¿es la evidencia en sí misma o es el resultado de esa evidencia? Lógicamente es el resultado de la evidencia. Primero uno obtiene la evidencia del hecho y luego le embarga una sensación, en este caso de fe, de que el diagnóstico es el correcto, pero solamente después de haber visto las evidencias. Por lo cual, una cita muy reconocida que dice, la fe es una creencia ilógica en que lo improbable sucederá. La verdad es que esta frase no, esta cita, ¿cierto? No define lo que es fe para un cristiano. Porque si no estaríamos diciendo, estaríamos asegurando de que tener fe significa simplemente creer en algo sin evidencia, creer en algo que tal vez no tiene sentido. Incluso que tener fe implicaría convencernos a nosotros mismos de que algo es verdad, aunque hasta el momento, cierto, nuestro buen juicio nos indique todo lo contrario. Y como Rodrigo, me imagino estarás de acuerdo conmigo, eso no es fe. Plenamente de acuerdo contigo, Alexandra, eso no es muy buen ejemplo el que acabas de dar. Y eso me recuerda a lo que menciona Apocalipsis, en el que un poder, una bestia que va a ser usado por el enemigo de Dios, va a hacer milagros, incluso va a hacer descender fuego del cielo para, si fuera posible, engañar a los escogidos. Por tanto, nuestra
fe, y la fe que va a ser relevante para el tiempo del fin, va a estar basada en una evidencia, que esta evidencia es la palabra de Dios, no solamente una sensación así como la que acabamos de describir. Exactamente. Nuestra fe debe basarse plenamente en evidencias y la evidencia más clara que tenemos sobre la verdad es la palabra de Dios. Claro, y por eso la invitación es a que podamos decidir y aplicar esto en el sentido de buscar la presencia de Dios, buscar la palabra de Dios cada día para así tener una fe basada en la evidencia, en algo sólido, y tengamos una relación personal con Cristo Jesús. Espero que les haya gustado este episodio y si tienen algún tema que les gustaría que habláramos, pueden escribirnos por Instagram o por YouTube como Dabartopía. Que estés bien, Ale, que te bendiga. Así es, Rodrigo, concuerdo contigo, espero que haya sido de bendición para los que nos estaban oyendo y también les invito a poder seguir el Instagram Dabartopía para que no se pierdan ninguno de los siguientes episodios. Que estés bien, bendiciones para ti, Rodrigo.